Continuamos con este coloquio de por los 50 años de SADAF, en esta oportunidad con la mesa pasado, presente y futuro de la teoría del conocimiento y el pragmatismo del SADAF. Bueno, muchas gracias. También, si miran el programa, van a ver que la mesa es un poco más larga de los usuales, pero porque somos tres grupos. Entonces, vamos a contar un poco la historia de los tres grupos que tienen un origen común. Lo primero, pasado, presente y futuro. El pasado de la teoría del conocimiento en SADAF, el pasado antes de que nosotros hubiéramos pisado quizá SADAF. La teoría del conocimiento me parece, quizá, no quiero ser injusto con nadie en el pasado, no fue el foco de la investigación, al menos grupal, en SADAF. ¿Sí? Los grandes focos han sido la ciencia, la filosofía del lenguaje, la filosofía práctica, la metafísica, que luego derivaron en filosofía de la mente, ¿no? Pero los primeros grandes focos. Esto no quiere decir que no se hiciera teoría del conocimiento. Voy a mencionar algunas personas, algunos hitos en teoría del conocimiento en el pasado en SADAF. Hay que empezar, creo yo, por Juan Rodríguez Larreta. Claro. Juan Rodríguez Larreta, claro, trabajó mucho en teoría del conocimiento desde los viejos problemas de la filosofía moderna. ¿Sí? La implicación entre teoría del conocimiento y metafísica, en parte. Y entonces quiero destacar, como ejemplo de que hubo poca teoría del conocimiento como un foco grupal, pero hubo teoría del conocimiento, que el volumen 1, número 1 de análisis filosófico, se inicia con un artículo, 4 argumentos de Berkeley contra el realismo, de Juan Rodríguez Larreta, que es un artículo sobre en la imbricación entre epistemología del conocimiento y metafísica, discutido por Alberto Moretti y por Ramos. Así se inició el análisis filosófico. Entonces, el análisis filosófico se inicia con una discusión entre en la misma dirección, diría yo, emparentado a Juan Rodríguez Larreta, la Ciela de Pierres, no en nuestro país, pero socia de SADAF, también es una conspicua ejemplar de la teoría del conocimiento sadafiano. Por supuesto, hay que mencionar en los intersticios de la fenomenología el trabajo que hizo Diana Mafía, que luego, por supuesto, deriva hacia la epistemología feminista. ¿Sí? Entonces ahí, por supuesto, no dejo de mencionar aquí el volumen 9, número 2 del noviembre del 89, donde el análisis filosófico se ocupa del debate Husserl-Frege, y allí hay una serie de cuestiones que uno puede poner también en el linde entre semántica y teoría del conocimiento. Hay, por ejemplo, el trabajo de Diana. También hay que mencionar, por supuesto, por el influjo de Eduardo Rebosi y su doctorado, Samuel Cabanchi, que hizo su tesis doctoral sobre la certeza, que es una tesis sobre teoría del conocimiento. Entonces ahí en el pasado remoto de SADAF, ejemplares importantísimos y clarísimos en teoría del conocimiento, ¿sí? Pero que creo no fueron focos grupales. ¿Sí? Y otro, por supuesto, a la teoría del conocimiento ayudaron todas las investigaciones en filosofía de la ciencia. O sea, hay aportes para el conocimiento, en semántica filosófica, en filosofía de la mente, en metafísica, y fundamentalmente el trabajo de Carlos Alchurrón en la AGM, que es un aporte fundamental para la teoría del conocimiento. ¿Sí? Ahora bien, de pronto, a fines de los 90, empezamos a aparecer algunos, ahora voy a empezar a hablar en primera persona del plural, algunos jóvenes graduados de la carrera de filosofía, ahora hablo de la Universidad de Buenos Aires, que es lo que yo más conozco, que empezamos a hacer, bueno, no digo que no grupal, y desinteresada por lo que se hacía en teoría del conocimiento en el mundo analítico de la época. ¿Sí? Por ejemplo, si uno recorre la historia de SADAF, no hay en análisis filosófico, en los simposios,
mucha presencia, por ejemplo, de toda la discusión post-Gettier, el problema de la definición del conocimiento, la justificación, etc. ¿Sí? No, que era lo que se estaba discutiendo en teoría del conocimiento todos esos años. Entonces ahí hubo, eso creo que es el síntoma de este diagnóstico que estoy haciendo. Podría dar otros síntomas, pero no quiero meterme en problemas con otra gente. No sabría. Aparecemos una serie de jóvenes agrónomos que empezamos a hacer cosas desde distintos ángulos vinculadas a la teoría del conocimiento. Voy a mencionar, por supuesto, a Leonora Cresto, en Colombia, haciendo su doctorado en Colombia, pero formándose primeramente con Ezequiel de Olazo. Hay que mencionar a Juan Comesaña, cuando llega a Brown y se empieza a formar con Alberto Sosa. Y quiero mencionar también a Daniel Capoca y mencionarle, dirigido por Alberto Moretti, en cuestiones de teoría del conocimiento y la discusión McDowell-Roth y todo eso. Indica que tuvieron que trabajar solos. Bueno, este año empezó un pequeño mundito que generó sus nuevas líneas de nuevas generaciones que empezaron a hacer también teoría del conocimiento en el sentido clásico de teoría del conocimiento de la tradición analítica. Entonces aquí hay que mencionar a Federico Pailo, que originalmente hacía teoría del conocimiento, es decir, a Florencia Raimondi, a Nicolò Bercio como una segunda tanda, digamos, en esa dirección. ¿Sí? Y luego vienen los jóvenes, Teodoro Korbik, y que viene de la tradición fenomenológica, pero se acercó a la filosofía analítica, y luego todos los doctorandos que ahora están en este momento haciendo tesis doctorados en teoría del conocimiento. O sea, es un campo viejo, pero en algún sentido nuevo. Entonces, con Eleonora, formamos el primer grupo específico de teoría del conocimiento que se formó en Sabah. ¿Sí? No sabemos bien si fue en 2010 o 2011, por ahí se pierde. Noche de los tiempos. Se pierde la noche de los tiempos, discutimos una serie de cosas. Florencia Raimondi, que estuvo en esos inicios, va a hablar un poquito más de qué cosas hacíamos ahí, hasta que de pronto, con Eleonora, ¿sí?, nos dimos cuenta que no nos interesaban las mismas cosas en absoluto. Cada año que teníamos que explicar, decíamos, ¿qué libro leemos? Nos mirábamos así medio de soslayo, y entonces nos dimos cuenta que era tiempo de separarnos. Entonces se produjo una separación y Eleonora continuó con su grupo de teoría del conocimiento y yo seguí con un poquito más. Luego ese grupo paró por un poquito hasta que se reencarnó en 2017 y en el medio armé otro grupo de teoría del conocimiento, pero pragmatista. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, Eleonora va a contar qué hizo ella, luego Florencia, luego Claudia contará qué hicimos en el grupo pragmatista, y luego Florencia y Blas van a contar qué se siguió haciendo en el grupo de teoría del conocimiento, que no es el de Eleonora. Gracias, Fede. Bueno, gracias por este espacio. Esta fue un poco la prehistoria, ¿no? Existe el... Ahí. Está ahí atrás, qué maravilla. Esta es un poco la prehistoria, ¿no? De un espacio que a mí me llena de alegría, así que me pone muy contenta poder contar lo que hacemos y compartirlo aquí. Al grupo lo coordinamos desde hace tiempo entre Diego Tájer y yo, así que voy a empezar por hacer yo una introducción, después le paso la posta a Diego, que con este anteojo no veo para allá, pero bueno, que nos mira desde Múnich. Y para cerrar se va a sumar a esta presentación Sebastián Linares, que también nos mira por Zoom, esta vez desde Bahía Blanca, bastante general, como representante un poco del giro temático de los últimos 3 años. Bueno, este espacio, como bien dijo Federico, empezó como un grupo de teoría del conocimiento, de epistemología, en algunos de los sentidos posibles de epistemología,
y fue mutando lentamente hacia otra cosa. Creo que es un derrotero interesante, ¿sí? por muchas razones. A mí una es que me entusiasma mucho donde estamos ahora, porque me gusta lo que hacemos, pero también porque creo que discutimos cosas que tal vez no se ven en otros lados en filosofía, por lo menos decididamente no se ven en otros lados en Buenos Aires. Y creo que es importante que haya un lugar donde se discutan, y yo personalmente estoy muy contenta de que esto ocurra. ¿Sí? El derrotero fue bastante natural, ¿sí? Y endógenamente generado por los propios temas, diría yo, tomando como punto de partida la epistemología formal. O sea, el viejo tronco epistemológico se empezó a ramificar cuando algunos empezamos a incluir discusiones sobre aspectos más formales, creo que la colega hizo sobre Federico hace un rato. Un poco el espíritu de la epistemología formal consiste justamente en aproximarse a problemas tradicionales de teoría del conocimiento y tratar de hacerlos más matizables y más rigurosos. Y ahí aparece la lógica epistémica como recurso estrella. Claro, a veces la herramienta se independiza y se torna objeto de estudio de sí mismo, con sus propios problemas, no solo formales, sino filosóficos. Pero siempre el espíritu es poder volver un poco a las perplejidades filosóficas que originaron la discusión. Otra rama interesante que brota aquí es la lógica de revisión de creencias que yo mencioné, que además Haddad puede gloriosamente reivindicar como marca registrada propia, ¿no? Como ven, este árbol que estoy describiendo tiene no solo brotes aquí y allá, sino raíces que se hunden en varias tradiciones. Aquí vemos una raíz que viene de la tradición de lógica de la que hablaban ayer. ¿Ayer o antes? Antes. Ayer como que. No, ayer. El bar, sí, el bar, ¿sí? Bueno, el sistema AGM y todos sus derivados son parte importante de todo el corpus de epistemología formal. Y del estudio de estos sistemas se pasa muy naturalmente a preguntas sobre el concepto de probabilidad, su formalismo, su filosofía. De hecho, los propios axiomas de AGM, me acuerdo de esto, siempre lo decía Horacio Arlocosta, ¿no? Fueron un poco Alchurron meets probability theory, ¿no? De la mano de Gardner. Aunque no fueran axiomas probabilísticos, sí, pero el espíritu que los imbuía un poco era ese. Bueno, no decía exactamente así, pero esa era la idea. Entonces aparece el recurso a la probabilidad y a otros formalismos afines como maneras de modelar las creencias parciales de los agentes. Y de allí tenemos, por un lado, una vez más, una herramienta que a veces se independiza y genera sus propios problemas filosóficos. La filosofía de la probabilidad es estatura una subáreas más o menos estables de la epistemología formal. Y por otro lado encontramos una aplicación natural de esas discusiones y preocupaciones en la filosofía de la ciencia, en particular en la teoría de la confirmación de hipótesis. Si uno piensa, por ejemplo, en la corriente bayesiana, el giro de las ciencias, ¿no? Bueno, el marco estándar está dado por la idea de que podemos darle probabilidad subjetiva a hipótesis y teorías, podemos tener más o menos confianza en distintas hipótesis y teorías, podemos después preguntarnos cómo va cambiando esa probabilidad cuando tenemos nueva evidencia, ¿no? Bueno, ese es como el ABC del programa bayesiano. Entonces, hay una continuidad bastante obvia entre estudios más genéricos de epistemología formal y aplicaciones en filosofía de la ciencia. Y aquí todavía seguimos en el ámbito de la epistemología en sentido amplio. No, me había pasando cosas de golpe. Bueno, deberíamos haber estado en eso. Y ahora vamos a estar en eso. Bueno, pero de allí también muy naturalmente se pasa a la teoría de la decisión. Y el paso es muy natural, estoy usando la palabra natural muchas veces, de cuenta, ¿no? Muy natural por el concepto mismo de probabilidad subjetiva, ¿sí? Que tiene sus orígenes Ramsey. Ramsey inventa en la misma jugada, menos de 10 páginas, digamos, la que estamos,
la teoría de la decisión bayesiana y la probabilidad subjetiva todo a la vez, ¿no? Como dos caras de la misma moneda. Entonces, a la probabilidad subjetiva como manera de modelar creencias, Ramsey la entiende como cocientes de apuesta, ¿no? Para saber cuánta confianza me genera una conjetura, no tengo que apelar a la introspección ni tratar de capturar ningún sentimiento especial, tengo que ver lo que estoy dispuesta a hacer, por ejemplo, lo que estoy dispuesta a apostar, dados mis deseos. Y de ahí estamos a un paso, ¿no? A entender a una gente racional como alguien que decide sobre la base de deseos y creencias, entendidas ahora como preferencias y probabilidades subjetivas, efectivamente. Y por supuesto, una vez que uno empieza a asomarse a la teoría de la decisión individual, es inevitable ir a visitar un poco y ver qué tienen que decir sus primas hermanas, ¿no? La teoría de los juegos y la teoría de la elección social. En la teoría de los juegos básicamente estudiamos la llamada racionalidad estratégica, y aquí también hay un espacio amplio para la epistemología, ¿no? En particular la teoría de juegos epistémica, ¿no? Que desarrolla un formalismo justamente para ayudarnos a conjeturar qué creen los otros jugadores, qué creen que yo creo, qué creen que yo creo que ellos creen, etc. Y finalmente, en la teoría de la elección social aparecen preguntas como la de cuál es la manera óptima de agregar o de combinar las preferencias y las creencias de un grupo o de una sociedad, para quedarnos con algo que podamos llamar preferencias o creencias del grupo o grupo, o cuál es la mejor manera de asignar recursos en el conjunto de agentes. Y aquí, siguiendo con la metáfora botánica, digamos, hay una proliferación de brotes tiernos. Aparecen, por un lado, teorías del reparto justo, con una pata conceptual muy importante en la ética y la filosofía política, y otra pata muy técnica de matemática, de lógica y de economía. El rótulo de ética formal, por ejemplo, juega aquí un papel parecido al que en su momento ocupó el de epistemología formal. Bueno, y por otro lado tenemos teorías del voto, nuevamente con una doble raigambre en cuestiones conceptuales de filosofía práctica y otras muy formales. Y hay aquí de hecho un terreno privilegiado de cruzamiento de la filosofía práctica con la epistemología. Por ejemplo, a la hora de buscar mecanismos de agregación que rastreen la verdad y que sean satisfactorios por otras personas también y que generen consenso en una sociedad democrática. Toda la discusión reciente sobre democracia epistémica es un poco el resultado de este cruzamiento, ¿no? Creo que Diego y Sebastián van a decir algo sobre esto. Corresponde más bien al presente y al futuro del grupo. Yo estoy un poco hablando del pasado y de cómo llegamos hasta aquí. Bueno, este derrotero conceptual endógenamente motivado, si me creen todo lo que dije, fue también el camino que nosotros recorrimos un poco cronológicamente. Fuimos sumando e incorporando temas y problemas. En el camino con Diego tuvimos algunas publicaciones conjuntas. Por un lado, un par de artículos sobre teoría de la elección social aplicada al ámbito científico, uno en un volumen de Springer y otro en Mine. Más específicamente, escribimos sobre el problema de la elección entre teorías rivales. Digamos que el holismo epistemológico, lejos de ser un problema, es justamente un fenómeno que nos permite escapar del teorema de imposibilidad de Arrow, como el teorema que marca la carta fundacional de la teoría de la elección social del siglo XX. Tenemos un artículo más reciente en Social Choice and Welfare sobre teorías de reparto justo. La ilustración paradigmática aquí suele ser la del reparto de una torta, y exploramos un poco qué pasa cuando las preferencias de una gente cambian cuando se entera de lo que el otro le gusta. Corte de tortas neurótico. Bueno, acá hay algunos libros claves que discutimos, además de infinidad de papers, que muestran aproximadamente la evolución del grupo en orden cronológico. No están todos desde luego, pero creo que puse los más representativos del derrotero.
Ahí si nos no empezamos recuerdo a pelear. iba a decir algo más. Conciliador, iba a decir acá todavía. En este libro de Liz Pettit sobre, bueno, que en el fondo, digamos, es un libro sobre epistemología social, pero también sobre social choice, ¿no? Que ya nos iba abarcando el camino hacia dónde íbamos a parar. Ya tenemos a los libros clásicos de Hunter y Moses sobre lógicas modales y lógicas epistémicas, perdón, y sobre maneras de medir la incertidumbre, ¿no? Formalismo para la incertidumbre. En algún momento encaramos seriamente el estudio de teoría de elección social, ¿no? Empezamos con el libro clásico de Gardner. Un libro sobre continuaciones de elección social con agregación de preferencias. Es un libro interesante el de Pigosi, porque bueno, tiene una perspectiva bastante lógica, entonces bastante afín a la gente formada en lógica. De juegos. En algún momento encaramos la otra pata de la que hablé aquí, de elección social, que tiene que ver con teorías de la parte justo, y bueno, teorías del voto. Y esto es un poco el presente, ¿no? Tuvimos un tiempo discutiendo, no podría decir, derivaciones del teorema famoso de Condorcet, el jurado de Condorcet para la democracia contemporánea. Y bueno, estamos todavía en esto, ¿no? Seguimos explorando reglas de votación y posibles cruces con lo que ahora se llama computational social choice, ¿no? Donde, bueno, es un terreno, otra cruza interesante donde empiezan a aparecer preguntas sobre cuestiones de implementación, ¿no? A la hora de determinar el resultado de una regla de votación. Bueno, sí, miramos un poco el final de este recorrido, ¿sí? Creo que uno de los rasgos que salta a la vista es la interdisciplinaridad, ¿sí? Con hiperespecialización también, ¿no? Porque este es un nicho muy especial. O sea, la formación ideal que querríamos tener todos es una formación robusta en matemática y algo de economía y algo de computación. Y dentro de la filosofía, competencias tanto en filosofía teórica como en filosofía práctica. Es un poco ambicioso, ¿no? Pero ahí vamos. Justamente lo que buscamos es una mirada que no es ni la del matemático, ni la del economista, ni la del jurista, sino una mirada filosófica. Y una mirada filosófica que no sea ni totalmente la del epistemólogo, la epistemóloga, ni totalmente la de un especialista en Rawls, por ejemplo, por decir algo, sino alguien capaz de cruzar puentes. Así que, como ven, nos fuimos volcando hacia algunos temas del área práctica. Esto que empezó como claramente un grupo de teoría y conocimiento. No voy a presumir que hemos terminado siendo un grupo de filosofía práctica, porque por muchas razones eso no sería del todo exacto, pero sí creo que por ahí aportamos una mirada con novedosa al área, ¿no? Es una continuación formal en algún sentido de algunos temas del área práctica. O tal vez un punto interesante es que a esta altura se les dibujan las etiquetas. Y la composición del grupo refleja muy bien esto, ¿sí? Esta interdisciplinariedad. Nuestro núcleo hace ya varios años que incluye a colegas y amigos formados en el área de lógica, como Luis Urtubey y Sebastián Ferrando, que creo que están conectados desde Córdoba. Bueno, Diego mismo, por supuesto. Joaquín Bardagüí y recientemente Joaquín Toranzo, Maru Rubí, y colegas de filosofía práctica como Mariano Berreta, y creo que estaba por ahí conectado Santiago Armando, Ezequiel Monti de Oxford.
colegas del ámbito del derecho y las ciencias sociales, como Sebastián Linares, que se incorporó este año desde Bahía Blanca. Bueno, Ezequiel Monti también viene del área del derecho. Tenemos también un programador, Francisco Quintre. Podría mencionar también a mucha gente que ha pasado por aquí, algunos de ellos siguen ligados al grupo de un modo u otro. Es una tarea riesgosa porque inevitablemente voy a olvidar los nombres, pero por ahí voy a intentar con algunos. Y tal vez Diego se acuerde, tenga más memoria que yo y pueda mencionar. Tengo algún olvido horrible, ¿no? Sí quisiera mencionar en esta lista a Juan Dodic, un matemático que ahora está en Harvard, a Eliana San Anatolia, que se suma del derecho, bueno, a Maru Rubín, a Camilo Fiore, a Rodolfo Facio, a Miguel León Ontiveros de Perú, que también se suma del derecho, a Ernesto Pierini, en algún momento estuvo conectando con el Brasil, Lucas Miranda era del ámbito de la economía, David Buscoso, que hoy se conecta hoy en día se conecta en España, no hoy, pero en general, hoy en día en sentido. Bueno, aquí, este es nuestro pequeño brotecito dentro del orden frondoso de Sadaf, nuestra pequeña casa dentro de esta otra casa más grande que Sadaf. Siempre lo pensamos como un espacio inclusivo en el que son bienvenidas las diferencias, las diferentes formaciones, las disidencias, y al que están todos invitados, ¿sí? Para seguir aprendiendo entre todos y discutiendo algunos de estos temas fascinantes, u otros que vayan apareciendo. Así que bueno, eso es lo que tengo yo para decir. Y ahora le pasamos la posta a Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, buenísimo. Bueno, entonces lo que yo pensaba hacer ahora era mostrar como algunas de las cositas que estuvimos haciendo en el grupo que mencionó Eleonora, especialmente lo relativo al teorema de Condorcet, y especialmente lo que quería mostrar un poco era cómo se pueden usar, digamos, como herramientas más bien de computación para estos temas más típicos de filosofía, que es como una especie de punto de vista, si quiere, más nuevo sobre estos temas de epistemología formal, que no son, si se quiere, tan lógicos, sino un poco más algorítmicos o computacionales. Y ahora vamos a ver cómo es que esto funciona. Entonces, voy a mostrar como ejemplo el teorema de Condorcet, aunque hay muchos otros ejemplos. Primero voy a... no puedo compartir pantalla, ¿puede ser? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bien. Bien, entonces, teorema de Condorcet, no voy a asumir que lo conocen porque no es algo tan famoso si quiere, pero es un teorema que se le ocurrió a un marqués de Condorcet en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, y es un teorema que se suele usar a favor de la democracia, que es un tema que estamos discutiendo bastante con Eleonora y en el grupo últimamente. Entonces, el resultado de Condorcet lo que nos dice, o sea, es un argumento típico a favor de la democracia, y lo que nos dice básicamente es que mientras más votantes tengamos, mejor. Esa es un poco la idea. Entonces, mejor darle voto a mucha gente. Claro que, obviamente, esto presupone un par de cositas, ¿no? Entonces, las cosas que presupone, la más inocente, si quiere, es que se vota por mayoría, por el criterio de mayoría. La segunda, si quiere, más o menos inocente también, o no es tan terrible, es que se vota sobre un hecho, ¿no? Entonces, no se vota sobre preferencias. Por eso es distinto al teorema de Arrow, que es el teorema como
se hizo famoso por Milei hablando de eso en televisión, pero el teorema de Arrow es como el típico argumento en contra de la democracia, pero en el caso del teorema de Arrow se vota por preferencias, no sobre hechos, entonces es un poco distinto. Bueno, en el teorema de Condorcet se vota sobre hechos, o sea, tiene que ser algo verdadero o falso. Y tenés una población que está un poco más educada que un mono, digamos. Entonces es gente que puede, tiene una competencia mayor a 0,5. O sea, es mejor un ser humano de esa sociedad que tirar la moneda. O sea, tiene como una base educativa, si se quiere, o algo así. Eso cada uno lo lee como quiere. Matemáticamente, sí, lo que queremos decir es que cada individuo tiene más de 0,5 de confiabilidad. O sea, que es más confiable que tirar una moneda. Bueno, mucho más polémico, pero después veremos para qué sirve esto, es que en este contexto de Condorcet los agentes son independientes. O sea, votan cada uno por su criterio. No es que no tienen como una especie de campaña previa, sino que les preguntamos y votan directamente. No discuten entre sí, si quieren. Y el resultado de Condorcet lo que nos dice es justamente que mientras más personas voten, más confiable es el grupo. Entonces mejor agregar más gente. Y después tiene otro tema que no nos importa tanto aquí, que es que si el número de votantes tiende a infinito, la confiabilidad tiende a 1. O sea, básicamente, la idea general es que por más sabio que sea un rey, suficiente gente mínimamente confiable va a ser mejor, en tanto sean suficientes personas. Por eso es un argumento a favor de la democracia, si quieren. Bien. Y esto se puede probar de forma matemática. Lo que acá quería mostrar es un tema de curiosidad, si quiere, cómo probar esto con simulaciones computacionales. Ahora voy a mostrar cómo se usa esta simulación. Entonces, este es solamente gráfico, después voy a mostrar cómo funciona esto. Según el gráfico, como podemos ver, mientras vas aumentando la cantidad de votantes, aumenta la probabilidad de acertar. Entonces, cuando los votantes son 20, tenés probabilidad de 0,8 de acertar, ponete. Pero cuando los votantes ya son 100, 80, tu probabilidad ya va acercándose a 1. Esto es relativamente smooth, digamos, no es directo. Nunca va a llegar a 1, ¿no? Porque no puede ser omnisciente un conjunto de gente, pero va a llegar a 0,99 bastante rápido. Bien, entonces, de nuevo, la interpretación de este teorema es esta, ¿no? Que la democracia es un sistema epistémicamente adecuado, porque si muchas personas votan, aún sin ser cada uno muy competente en el asunto, colectivamente serán más competentes que cualquier persona en particular. Bien, más o menos me siguieron el teorema ¿sí? Más o menos. Bien, entonces esto es algo que estuvimos estudiando bastante. De hecho, leímos hasta hace poco un libro de Woody y Spiekerman que se llama The Epistemic Theory of Democracy, que es básicamente una defensa de la democracia usando Condorcet, distintas versiones de Condorcet, ¿no? Lo que quería mostrarles acá es cómo se genera este gráfico. ¿No? Obviamente no voy a explicar los algoritmos en sí, pero más o menos para que puedan ver cómo funciona esto. Porque aunque pareciera como loco, uno dice, bueno, yo ¿cómo sé cómo generar un gráfico así a partir de nada? Qué sé yo, no es que tengo un Excel y genero un gráfico. Por eso estoy haciendo una simulación, ¿no? No es tan complicado como parece. Entonces, ¿se ve una paginita con código ahora? Sí. Sí, bien. Entonces, este es un código, no importa, no voy a explicar el código todo el tiempo, pero básicamente lo que haces es, en vez de probar el teorema matemáticamente, que estaría bien, no que esté mal, acá vos lo generás desde abajo. Entonces, vos como inventás a estos jugadores, en este caso, bueno, no sé cuántos jugadores son, bueno, voy cambiando, y yo acá digo que la confiabilidad es 0,6, ¿no? Y los hago votar según su confiabilidad. O sea, yo sé que 0,6 las veces van a votar bien. Y bueno, tomo nota de lo que votan y después lo que vota la mayoría es lo que vota el grupo, ¿no? Yo sé sé cuál es la opción correcta porque estoy viéndolo como desde arriba, ese problema, ¿no? Entonces,
si fuera con 0,6 la competencia, yo puedo correr la simulación, ¿sí? Y me va a quedar algo parecido a lo que teníamos, lo que va subiendo bastante. Pero lo interesante cuando uno tiene una simulación es que esto lo puedes ir cambiando. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué pasaría si la competencia fuera 0,51? ¿Cuánto depende de la inteligencia de la gente? Y veamos, no sé, lo corremos. Y lo corremos y nos da que va subiendo, se puede ver que va subiendo, pero muchísimo más lento. Con 100 agentes llega a 0,6, o sea, es muchísimo más lento el proceso que cuando teníamos 0,6, ¿no? Entonces, esas mínimas diferencias hacen una diferencia muy grande en el grupo. Y lo mismo uno podría probar, bueno, ¿qué pasa si tuviéramos una versión como más complicada, donde la gente, en vez de ser confiable, es como peor que el random, es un poco peor que tirar la moneda? Entonces, ¿qué pasa si la confiabilidad de las personas, si la competencia de las personas es 0,4? Podemos probar y nos va a dar que es un desastre. Si la gente fuera un poco peor que random, un poco peor que 0,5, la democracia sería literalmente el peor sistema de la historia. O sea, te daría simplemente respuestas incorrectas. Entonces, lo interesante de usar simulaciones es que, aunque matemáticamente no son muy elegantes, si se quiere, nos permiten como ir variando los distintos factores, las distintas variables, e ir sacando información a partir de esto. Entonces acá probamos, por ejemplo, qué pasa si la competencia es 0,6, que era lo original, qué pasa si es 0,51, o qué pasa si es 0,4. Y vimos que en los tres casos lo que sucede es como es muy distinto entre sí, ¿no? Bien, entonces es como un ejemplo de cómo uno puede usar una simulación en un contexto de epistemología o en este caso sería teoría de la democracia. Bien, por último, también en el libro de Gooding Spiekerman, en muchos lados, se sabe que, aunque las premisas del teorema de convergencia son bastante implausibles, uno puede probar cosas parecidas si debilita el teorema. Entonces, uno podría decir, por ejemplo, bueno, si la competencia no fuera idéntica, cada uno fuera no igualmente inteligente a los demás, hubiera como una variedad. Entonces, lo que dice el resultado es que si el promedio de la gente fuera mayor a 0,5, entonces se mantiene este resultado en general. Esto también lo podemos ver en una simulación. Entonces, por ejemplo, en esta simulación, la gente no tiene una confiabilidad uniforme, tiene una confiabilidad promedio y una variación, ¿está? Para los que saben de estadística, una desviación. Incluso si hacemos esto, o sea, si la gente no es toda igual, sino que cumple con cierto promedio, si quiere, va a pasar lo mismo, ¿no? El resultado no va a ser muy distinguible. Entonces, con 0,6 de confiabilidad promedio, vamos a tener un resultado parecido. Por esto puedes sacar como conclusión que no necesitas que la gente tenga una confiabilidad idéntica, sino que necesitas que el promedio de la confiabilidad sea mejor a random. Solo para mostrar como otra versión de Condorcet. Bueno, la última variedad es, por ejemplo, qué pasa si hay n opciones, ¿no? Si hay más de 2 opciones, por ejemplo, 3 opciones. ¿Va a ser igual de buena la democracia? Bueno, más o menos sí. Si esas 3 opciones, por ejemplo, una opción se vota con probabilidad más que un tercio y ninguna opción se vota con más que eso, entonces, si votas por pluralidad, que quiere decir que gana en la opción que tiene más votos, también la democracia va a ser un sistema más confiable, si quieren. Y esto se puede ver en esta última simulación, donde tenés 3, o sea, esto es distinto, donde tenés 3 opciones.
No así, vamos a ver que en este caso, aunque la confiabilidad de la gente no es más de 0,5, es 0,4 en la opción correcta entre 3. Y nosotros es 0,3, o sea, no es gente tan confiable, si quieres. Es un poco mejor que random. Y podemos ver que se da el mismo resultado para ganar la opción correcta, que es esta. Bien, eso entonces fue como una breve presentación de cómo funciona, cómo usar simulaciones en vez de usar lógica o usar demostraciones, que es como, si se quiere, un nuevo paradigma en epistemología formal. Y, ¿qué voy a decir? Y se puede usar para muchas cosas. Por ejemplo, se está usando últimamente para problemas de desinformación, de propagandas, o de cómo influye la industria en el, no sé, en el conocimiento, mucho para el tema de convenciones sociales, cómo surgen las convenciones sociales. Esta es una escuela, si se quiere, que nació en los años 70, pero ahora que todo el mundo tiene una computadora en su casa, es mucho más fácil de entender, porque estos códigos que usaban hace 50 años y que vos decías, no sé qué es esto, o que la gente en esa época decía, no sé qué es esto, hoy todos tenemos acceso a estos códigos, a estos lenguajes, y podemos aprender a usar estas simulaciones y probar nuevos resultados y entender nuevas cosas que antes estaban ocultas, si queremos probar nuevos resultados. Bien, así que bien, esta fue mi presentación sobre este enfoque en particular en epistemología formal, que me parece interesante, me parece bastante novedoso, y que lo estamos trabajando bastante en el grupo. Usted el teorema de Condorcet tenemos como un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos posibles. Así que, bueno, gracias. Ahora me toca mi parte, ¿no? Leonora. Sí. Bueno, mi nombre es Sebastián Linares. Yo me sumé este año en el grupo y vengo del lado de la, si se quiere, de la ciencia política y la filosofía normativa. En realidad mi conocimiento, estudié Derecho y luego hice un doctorado en Ciencia Política, y en el doctorado me especialicé en teoría de la democracia desde la filosofía normativa. Hice una tesis sobre la legitimidad democrática del control judicial de las leyes, y ahí me empecé a ahondar en los problemas de la teoría de la democracia. Entonces yo vengo desde, si se quiere, desde el plano filosófico y los problemas filosóficos, y termino estudiando teoría de la elección social, epistémica específicamente, preocupado por algunos problemas de la teoría de la democracia más filosófica, que tienen que ver básicamente con el primer gran problema, que seguramente todos ustedes o muchos conocen, es que está resumido famosamente con el teorema de la imposibilidad de Arrow, que tiene su origen en la paradoja de Condorcet, y es cómo identificar la mayoría, la voluntad de la mayoría cuando tenemos más de dos opciones. Si la legitimidad de las decisiones políticas depende de lo que quiera la mayoría, y resulta que nos encontramos situaciones en las que no sabemos lo que quiere la mayoría porque hay ciclos de mayoría, tenemos un problema que es de difícil solución. Ese fue el primer problema con el que me encontré, al que hoy en día, digamos, no tiene una respuesta muy clara. Y que todos, yo creo, para concebir una sana manera de ver la democracia, creo que todos deberíamos conocer de alguna manera este problema para entender, digamos, las implicaciones que tiene. Entonces, si hay situaciones de mayorías cíclicas, y estas situaciones no se resuelven votando por sí o por no cuando hay dos opciones, porque, digamos, los ciclos pueden aparecer con votaciones escalonadas,
tenemos un problema si hacemos descansar la legitimidad de la democracia solamente en la idea de hacer lo que quiere la mayoría, porque no sabemos o no podemos en algunas situaciones identificar cuál es la mayoría. Entonces, después de encontrarme con ese problema, me encuentro estudiando teoría de la democracia con la solución de Condorcet, pero en realidad modernamente con los trabajos de Peyton Young, de la década del 80, 1985 en particular, donde Peyton Young lo que hace es descifrar, por así decir, la solución condorcetiana para más de dos opciones. Y entonces Peyton Young demuestra que cuando hay más de dos opciones, podemos concebir las reglas de votación, o algunas reglas de votación, no todas, con más de dos opciones, como estimadores estadísticos de la mejor opción, presumiendo las condiciones de las que habló Diego Tájer recién, asumiendo esas condiciones que son, digamos, difíciles de asumir en la realidad, pero no obstante, digamos, por razones de simplicidad la podemos asumir. Y esto personalmente me abrió digamos, una luz analítica interesante, pero que claro, que se ramifica en una gran diversidad de problemas consecuentes, ¿no? Porque un problema es que en la realidad de las democracias políticas reales no votamos con arreglo a las reglas de votación que son concebidas como estimadores estadísticos. En particular, la regla de Borda, la regla de Kemeny y otras reglas que tienen la condición de ser estimadores estadísticos de la mejor opción, asumiendo las condiciones de las que habló recién Diego Tájer. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, si la democracia, para tener legitimidad, no debemos hacer descansar su legitimidad solamente en la regla de la mayoría, sino en la potencialidad que ésta tiene para rastrear la mejor opción, la verdad, o como quieramos llamarlo. Tenemos un problema con las democracias reales, porque la verdad es que no estamos tomando las decisiones con arreglo a las reglas de votación que tienen esas credenciales de estimadores estadísticos. Entonces hay una discusión que a mí me interesa mucho, que es sobre el diseño institucional, cómo utilizar la teoría de la elección social para mejorar la democracia desde la teoría epistémica de la democracia. La teoría epistémica de la democracia abarca muchas dimensiones. Digamos, tenemos variables exógenas que tienen que ver con cómo mejorar los aportes de los ciudadanos, la educación cívica, el entorno en el que formamos nuestras creencias, aprendemos, nos comunicamos, la deliberación. Pero también hay variables endógenas que tienen que ver con la teoría de la elección social. ¿Cuáles son las reglas de agregación de preferencias que tienen características epistémicas? Y esto es lo que estamos discutiendo en el grupo. Y todos los problemas añadidos a esa pregunta, porque ahora se le suman problemas computacionales. Resulta que muchas de estas reglas que tienen credenciales epistémicas, estadísticamente, digamos, son buenos estimadores estadísticos de la mejor opción, resultan muy difíciles de computar en la práctica. Entonces, hay todo un desafío computacional acerca de cómo, si no podemos llevar a la práctica una buena regla que es un estimador estadístico, cómo podemos concebir algoritmos que se aproximen de manera adecuada a esas reglas
que son o tienen esas credenciales epistémicas. Y esto es un desafío computacional que estamos investigando con la lectura del último libro que mostró Eleonora, el manual sobre elección social computacional, que es un manual muy importante y que muestra, digamos, cómo en la última década la explosión de la teoría de la elección social y su intersección con la teoría de la ciencia de la computación han, digamos, desencadenado una serie de desafíos teóricos, prácticos, de complejidad computacional, de solución a la complejidad computacional, que vale la pena investigar y que, bueno, que estamos estudiando, y yo, al menos desde la filosofía, desde la ciencia política, estoy aprendiendo. Estoy intentando aprender esas herramientas para poder responder a preguntas filosóficas más profundas, que son las que a mí me interesan. Pero sin esas herramientas técnicas, difícilmente uno va a poder hacer un aporte a la literatura. Así que bueno, eso es un poco mi experiencia personal y las razones por las cuales yo estoy en este grupo. Estoy muy satisfecho y muy contento de haber encontrado a este grupo, porque de verdad siento que estoy aprendiendo mucho de disciplinas que no conocía, y bueno, de las perspectivas de personas que tienen un conocimiento muy profundo sobre disciplinas variadas. Así que, bueno, con eso voy a terminar mi ponencia. Bueno, por ese grupete que habíamos armado con Eleonora, pasaron varias personas que quiero recordar. Además, lo coordinamos Eleonora y yo, y pasaron Milton Laufer, Florencia Raimondi, Pablo Di Paolo, Federico Pailos, Nicolás Noguercio, Tamara Tenenbaum, Santiago Armando, Nicolás de Sinano, Cristian Estable, Claudio, en el final de ese grupito, Esteban Ferreira. Todas esas personas pasaron por ese grupo trabajando en el interior del conocimiento. Florencia y Blas ahora nos van a contar qué se hizo en ese grupito y qué hicimos luego sin ello. Florencia. Bueno, hola. No sé, supongo que me escuchan. Tengo la voz muy tomada, por eso no estoy ahí. Me hubiera encantado estar, pero mejor prevenir, estoy a la miseria. Así que bueno, acá estoy con la voz un poco cascada. Yo voy a contar en realidad ese pasado común, ese periodo que fueron 3 o 4 años, digamos, o 3 años, cuando el grupo lo dirigían Eleonora y Federico, y que bueno, digamos, después cuando se produjo la separación de la familia, digamos, el grupo de epistemología, que después en 2017 volvió a existir, y que esa parte la va a contar Blas, que bueno, es el encargado de contar el presente del grupo. Bueno, digamos, de alguna manera, esta prehistoria se conecta con el presente de este grupo, y eso es lo que yo quiero contar un poco. Quiero contar qué trabajamos en ese momento, y aunque ahora trabajamos cosas que, bueno, son claramente, obviamente son cuestiones centrales de epistemología, pero uno podría decir que son otras. Sin embargo, yo creo que hay una continuidad que está dada por un interés
en seguir pensando una noción central que es la de responsabilidad epistémica. Y entonces eso es lo que voy a tratar de defender, contando un poco lo que hicimos ese periodo de 3 años, que igualmente fue corto, pero fue muy importante por muchas razones. Entonces, bueno, cuando empezamos a existir como grupo, una de las primeras lecturas, tuvimos que hacer un poco de trabajo detectivesco, porque no nos acordábamos mucho el orden, tampoco, como decía Federico, hablaban con Elio, no sabemos si el grupo empezó a existir en 2010 o en 2011, por ejemplo. Porque en 2010 hubo actividades de las personas del grupo, hablando de epistemología social, pero no sabemos si ya era un grupo o no. Entonces participamos de una mesa en Córdoba sobre desacuerdo entre pares epistémicos, que es un tema que fue muy importante, digamos, y sigue siendo muy importante para nosotros. Pero bueno, un poco volviendo a lo que quería contar, que eran las primeras lecturas, 2 textos que me parece que empezamos a trabajar y que nos marcaron, me parece, fueron por la temática, fueron un texto de Foley que se llama Confianza intelectual en uno mismo y en los otros. Y después trabajamos también a Owens, fundamentalmente tratando de entender la noción de agencia epistémica y responsabilidad epistémica. Y esa noción primero la trabajamos como perteneciente a un individuo, por supuesto, ¿no? O sea, la idea de responsabilidad epistémica es suena muy intuitiva, aunque en algún momento, digamos, hace bastante, era criticada, como que estábamos pidiéndoles prestadas nociones a la filosofía práctica, ¿no? Y que es un agente epistémicamente responsable, ¿no? Era como medio... pero fue quedando esa noción y se fue trabajando muchísimo. Y primero empezó siendo una noción, como decía, perteneciente a un individuo. Entonces un individuo que es sensible a las razones. Alguien responsable epistémicamente, sensible a las razones. Y rápidamente nos dimos cuenta que digamos, estoy contando una historia mitológica, no es real. No es que nos sentamos y un día nos dimos cuenta de nada, pero la evolución de las lecturas y de cómo fuimos trabajando puede contarse así. De que había muchas dimensiones de la responsabilidad epistémica, y ahí empiezan a aparecer aperturas a lo que propiamente conocemos como epistemología social. Primero pensando en agentes responsables para con otras personas, con otros individuos, ¿no? Entonces ahí sale algo que trabajamos mucho, que fue la epistemología del testimonio, esos vínculos interpersonales, esas transacciones epistémicas. Entonces eso complejiza ya esa noción de responsabilidad epistémica, que yo creo que es la que siempre movilizó al grupo hasta el día de hoy. Y en esa expansión también pasamos a leer textos, no solamente en epistemología del testimonio. Ahí tuvimos una visita, porque organizamos un evento de epistemología social en 2011, y vino Jennifer Lackey, que es, digamos, una filósofa que seguramente conocen, epistemóloga, que trabaja temas de epistemología social. Tiene un libro muy importante en epistemología del testimonio. Nos hizo trabajar mucho esa presencia. Fue una presencia entrañable, se convirtió en amiga, y expandimos entonces nuestras investigaciones, si mal no recuerdo, este es el orden cronológico, a otra dimensión de la responsabilidad epistémica, ahora pensando, y social también, pensando en agentes colectivos, ¿no? Agentes epistémicos colectivos. Ya más personas involucradas, organizadas de cierta manera, con cierta estructura,
Y entonces en ese contexto hicimos alguna presentación en Alfan en 2012 como grupo. Estoy pensando, creo que también hicimos otra actividad, pero ahora no me acuerdo. El Iberoamericano de Chile. Eso, sí. También recuerdos súper lindos, bueno, por eso es la prehistoria, me puedo dar este lujo de contar así como... y bueno, de alguna manera entonces yo creo que esta forma de trabajar distintos aspectos, digamos, de, bueno, epistemología social entendida como, bueno, los aspectos sociales del conocimiento, dimos ese paso, digamos, importante en ese momento, de pensar, digamos, nociones más robustas de responsabilidad epistémica que entonces incorporen ya otras dimensiones además de la individual, pero sí, ahí, digamos, ahí nos quedamos, y por eso ahora en 2017 vuelve este grupo con nuevas herramientas y nuevas preguntas sobre cómo ser un agente epistémico responsable. Digo, en donde nos quedamos, yo creo que fue en, bueno, un grado alto de idealización acerca de estos individuos en sociedad, individuos que cooperan, la forma de hacer esa epistemología, digamos, abstrae el contexto real sociopolítico de estas personas, sus cuerpos, y bueno, ese salto que es metodológico también, lo dimos en silencio hasta 2017, que es donde el grupo vuelve a existir, y que de esto nos va a hablar Blas, que nos va a contar del presente del grupo. Ese grupo, que vuelve a existir en el 2017, volvió primero coordinado por Florencia, por Nico Lorenzo y por mí, hasta que Nico nos abandonó. Nos peleamos y nos abandona. Nico Lorenzo se fue a la filosofía del lenguaje, ¿sí? Le dio Nora, así. Y bueno, y ese grupo siguió y luego se sumó como co-coordinadora Moira Pérez, y ese grupo sigue vivo hasta el día de hoy, y entonces nos va a contar Blas qué hicimos ahí. Bueno, gracias por este pase. En el 2017 empezamos a trabajar con el libro de Justicia Epistémica de Miranda Fricker, que, bueno, es una obra significativa porque apunta a renegociar los límites entre filosofía práctica y epistemología, y porque echa luz sobre un tipo particular de injusticia específicamente epistémica que tiene lugar y que constituye también la trama de relaciones de poder en la que estamos insertos en las sociedades no ideales en las que vivimos. Y la obra de Miranda Fricker no es excepcional, no es ella una excepción, sino que es representativa de un interés creciente en epistemología analítica por una serie de problemas sociales y políticos contemporáneos bien concretos. ¿No? Sobre la base de la dependencia epistémica, el foco está puesto en esos problemas, y este interés ha llevado de esta manera a que una serie de preguntas clásicas en epistemología analítica, tales como, bueno, ¿qué es el conocimiento? ¿Cuándo un sujeto epistémico tiene derecho a formar cierta creencia? Den lugar cada vez más a otros interrogantes, tales como, bueno, ¿quién es considerado un sujeto epistémico? ¿Cómo influyen los prejuicios en nuestras prácticas de atribución de credibilidad? ¿Quiénes y en qué condiciones son epistémicamente oprimidos? Si la opresión epistémica tiene algún tipo de correlato en términos de ventajas cognitivas. Y siempre estas referencias a grupos oprimidos son referencias a grupos
bien concretos, ¿no? A grupos específicos. Y esto ha llevado a mucha gente a involucrarse menos con la imaginación de experimentos mentales extravagantes, o debates que podríamos llamar como debates clásicos de sillón, y tal vez más directa y más explícitamente con problemáticas acuciantes que ponen sus propias condiciones y sus propios tiempos porque afectan a grupos oprimidos aquí y ahora. Entonces, que nos movilizan de otra manera. En general, estos abordajes explotan una metodología pesimista, una metodología poco ortodoxa, propia de la teoría no ideal, que representa una alternativa, entre comillas, diría realista. Sé que la referencia a una propuesta realista, sobre todo en filosofía política, tiene compromisos que con los que no me interesa relacionarme y no sería justo. Pero bueno, decía, es una alternativa realista, pero de todas maneras normativa, en los debates respecto de la naturaleza de la filosofía y también sobre su capacidad de guiar la acción en las circunstancias disfuncionales de las sociedades no ideales en las que vivimos. Lo central en los enfoques no ideales, que a diferencia de aquellas aproximaciones ideales que parten de la caracterización de una sociedad perfectamente justa, en este caso se busca desarrollar propuestas para hacer frente a problemas que los términos abstractos o generales de la teoría ideal tienden a perder de vista. Y entonces, quizás la particularidad más saliente de las propuestas no ideales es la prioridad otorgada en el ejercicio de análisis teórico a las injusticias actuales. Y bueno, en un contexto de florecimiento de mecanismos parasitarios de las prácticas de dependencia epistémica, en el que los problemas epistémicos están saturados de cuestiones políticas y los problemas políticos también están saturados de cuestiones cognitivas, continuamos leyendo compilaciones de epistemología de la ignorancia, en particular una sobre raza y epistemología de la ignorancia de Shannon Sullivan y Nancy Ituana, y epistemología de la resistencia del filósofo español José Medina. Y bueno, en la actualidad empezamos a trabajar de cara al futuro cuestiones de posverdad, burbujas epistémicas y cámaras de eco. Y para contar un poco las cuestiones que hemos hecho en términos de resultados, cuestiones medibles del trabajo del grupo, bueno, además de nuestras reuniones quincenales, Federico Penelas dictó un seminario de doctorado de epistemología del testimonio y justicia epistémica en el 2019 en la UNL, también en la Universidad Nacional de Tucumán, junto con un curso específicamente dirigido sobre estas cuestiones al Poder Judicial. Moira Pérez y Florencia Riboldi también ofrecieron un seminario de doctorado sobre violencia epistémica y justicia epistémica en la Universidad Nacional de La Plata el año pasado. Como grupo participamos en AFRA en el 2019, recientemente en las jornadas del Departamento de Filosofía. Hemos estado presentes también en distintos eventos internacionales. Yo destaco uno. Moira Pérez coordinó un coloquio internacional sobre injusticia hermenéutica, y ella, Florencia Riboldi y yo estuvimos presentes allá. También con Moira, y Federico también estuvo presente. Moira, Florencia y yo participamos de un workshop en Chile sobre cuestiones de injusticia epistémica, que resultó finalmente en un libro que fue recientemente publicado por la editorial Palestra, se llama Injusticias Epistémicas, Análisis y Contexto. Durante la pandemia encaramos la tarea de escribir un libro, que todo el grupo colabora en la escritura de un libro sobre
epistemología social, que abarca cuestiones de epistemología del testimonio, epistemología de grupos, violencia epistémica, ignorancia, injusticia epistémica, posverdad, desacuerdo, entre otros temas. Nos fuimos involucrando también por cuestiones de contexto cada vez más con el ejercicio de la filosofía pública, a partir de una serie de discusiones que se volvieron cada vez más apremiantes y más preocupantes, se imaginarán sobre todo en los últimos años y a partir de la pandemia, noticias falsas, cámaras de eco, negacionismo científico, teorías conspirativas. Yo destaco el trabajo de Claudio Cormick, sobre todo en redes sociales, dando ese tipo de discusiones. Y el año pasado, a partir de la creación de la... Bueno, quizás esto es la tesis en sí misma, ¿no? Como se creó en la materia optativa de epistemología social en la carrera de filosofía, a cargo de Federico Penelas y Horacio Banega. También estamos Florencia Rimoldi y yo, que somos parte del equipo, que es muy interesante, entre otras cosas, porque cubre un área de vacancia en la formación en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y además porque lo hace estableciendo un diálogo con otras tradiciones en teoría del conocimiento, ¿no? Y eso es algo muy constructivo porque introduce en los debates de epistemología social autores como Bourdieu, Schutz y Foucault, que son relevantes para estos temas que nos convocan. Gracias. Gracias, Florencia. Antes de pasar al pragmatismo, brevemente, el nuevo grupo que se formó ahora, a partir de la materia de epistemología social. Sí. Claro, ahora tenemos un grupo nuevo, que es el grupo de epistemología analítica, y que básicamente está formado por estudiantes que cursaron epistemología social y se quedaron, bueno, con preguntas, con ganas de seguir trabajando. Y lo lindo, digamos, es que es una oportunidad para, bueno, quienes estamos ya hace más tiempo y quienes hemos transitado las distintas etapas del grupo, de volver a ciertos problemas, ciertos enfoques que, si bien deben ser complementados con todo lo que, bueno, lo que el grupo central hace ahora, no dejan de ser valiosos en sí mismos. Problemas clásicos y también autores, bueno, como Michael Williams, que también para nosotros fue muy importante, lo damos en la materia, y todo este año trabajamos con su libro Problems of Knowledge, que es un libro buenísimo porque conecta problemas clásicos, pero mostrando sus limitaciones, realizando diagnósticos que hasta el día de hoy son de lo mejor que hay, digamos, de esa forma de hacer epistemología, así que es como, bueno, una manera de revisitar y volver a pensar todos esos problemas y conectarlos con los nuevos y seguir haciendo, bueno, nada, epistemología. Y que hayan nuevos jóvenes epistemólogos en SADAF. Claro. Y ahora, para terminar, en el medio de todo esto, el pragmatismo. Que había empezado mucho antes. El pragmatismo en SADAF nunca, ¿no? Obviamente. Pero, como a Daniel Kalpocar y a mí nos interesaba McDowell y Rorty, ya en el año 2000, en el grupo que teníamos, Instituto de Filosofía con Eduardo, Leonora, un grupo grande, ya en el año 2000, dedicamos un año entero a leer pragmatismo clásico, acompañados por el libro de Faerna, Introducción a la Teoría del Conocimiento Pragmático. Leímos a Paz, leímos a James, leímos a Dewey, y ese antecedente quedó, por supuesto, el neopragmatismo estaba presente en todas esas reuniones, a Daniel y a las investigaciones de Daniel y mías, pero también el pragmatismo clásico. Y entonces, finalmente, en 2012, a mí me pareció que era hora de que en SADAF hubiera un grupo de pragmatismo con toda la tradición, no solo la neopragmatista, que es más cercana, digamos, forma, digamos, analítica, sino también el pragmatismo clásico, y entonces
arrancamos ese grupo que hoy co-coordinamos con Claudio Cormick. Entonces, Claudio, el final de la historia lo contamos. Sí, muy breve. Empezando, si se quiere, in media res, hay una pequeña anécdota que creo que resume un poco este eclecticismo del grupo del cual hablaba recién Federico. Cuando fuimos a las Jornadas Internacionales de Pragmatismo que organiza nuestra contraparte, el grupo de Córdoba de Claudio Viale et al., en un momento, Mauro, acá presente, hizo una ponencia donde tomaba temas más tradicionales de pragmatismo, pero que los hacía dialogar con figuras como Brandon y Kitcher. Y bueno, después de la ponencia de Mauro, uno de los expositores internacionales defensores de cierta ortodoxia del pragmatismo clásico, su resumen de la reacción que le había generado la ponencia de Mauro, se expresó en las palabras: estoy preocupado por tu alma. O sea, digo, lo que hacemos a la gente que hace pragmatismo clásico, evidentemente la irrita un poco. Eso un poco muestra, ¿no?, el no lugar en el cual, para bien o para mal, está nuestro grupo, porque estamos lo suficientemente cerca del tema del pragmatismo clásico como para que siquiera nos inviten a esos eventos, y lo suficientemente lejos como para que nos vean como unos traidores que osan dialogar con la filosofía analítica, ¿no? Entonces somos el gran, si saben para qué les pongo, para que me invitan. Pero bueno, en todo caso, empezamos de una forma bastante más ortodoxa, ¿no? Empezamos, como mencionaba Federico, en el 2012, leyendo Experience of Nature, de Dewey. Nada puede ser más ortodoxo que eso en el sentido de pragmatismo clásico. Es más, él me advirtió, porque yo pensaba que íbamos a hacer una cosa más dura, más técnica, me dijo: mirá que sería uno más metafísico de Dewey, ¿no?, como curándose en salud. Así que bueno, empezamos por ahí, pero luego acercándonos más a los temas a través de los cuales teníamos más intereses y él tenía más acumulación, y en lo que luego fueron las producciones del grupo, fuimos tocando temas no solamente de pragmatismo clásico, sino de neopragmatismo, más acercado a la filosofía analítica. Y entonces, por ejemplo, abordamos las discusiones sobre expresivismo y representacionalismo, ¿no?, que involucran a Brandon, a Rice, a Blackburn, etc. Abordamos el debate Rorty-Habermas sobre etnocentrismo, universalismo y demás. Luego, para seguir ampliando nuestros horizontes, o para seguir desbarrancando, según si uno lo ve o no desde el enfoque pragmatista clásico de la vida, dijimos, bueno, nada más caro a los intereses del pragmatismo que el cruce conocimiento e interés. Entonces nos pusimos a leer conocimiento e interés de Habermas, que es en lo que estamos ahora, ¿sí? En todo caso, bueno, ese eclecticismo lo que nos permitió fue, por un lado, organizar, siempre bajo la dirección de Federico, las jornadas sobre Richard Rorty en el 2013, que entiendo que tuvieron un rol no menor en luego la consolidación de la sociedad Rorty, de la cual Venelas va a ser presidente, entiendo, ¿no?, el año que viene. Pero por otro lado, formar parte, tener una pata, ¿no?, en diálogo con eventos y espacios de la orientación pragmatista más clásica, como la de nuestros compañeros de La Plata y de Córdoba, ¿no? Entonces tenemos como estas dos patas en el grupo. Pues más recientemente, y siempre en este plan de hacer cruces y de tender puentes, la pandemia y la consecuente virtualización de las actividades del grupo desde el 2020 nos permitieron, por un lado, recibir virtualmente las visitas de gente como Björn Ramberg, como Yvonne Hutter, como Filippo Paril, como Ángel Faerna, y por otra parte nos permitieron consolidar, insisto, gracias a la virtualidad, el perfil federal del grupo, al incluir compañeros y compañeras que se conectan desde Tucumán, desde Córdoba, desde la costa atlántica. De hecho, en este momento somos 3 investigadores del CONICET en el grupo, y el tercero, Juan Sarria, que acaba de entrar a la carrera, es un compañero justamente del grupo de Córdoba, así que es algo bueno que nos trajo la virtualización. Así que, bueno, eso es básicamente el resumen. Le prometí a alguno que íbamos a tener 7-10, y son las 7-10, así que cumplí con mi palabra, más o menos del itinerario que venimos haciendo. Solamente para agregar, la gran discusión, porque a lo mejor la gente no sabe, es experiencia o lenguaje, ¿no? Nosotros, los clásicos y los neo, ¿no?, experiencia o lenguaje. Nosotros tratamos de misturar la cosa y no nos entiende nadie. Pero bueno, eso es el espíritu que nos convoca siempre. Muchas gracias. Preguntas, espacio para algunas preguntas. Yo tengo una, si no hay ninguna, les doy tiempo para que piensen.
Es para Diego, bueno, no solo para Diego, sobre lo que dijo Diego. Es una curiosidad, digamos. Yo entiendo que la tipo de motivación que te da el teorema de Condorcet, es raro estar viéndome, es una motivación puramente epistémica. Vos mencionaste, Diego, uno de los axiomas que era como el más polémico, que era el de la independencia, que según recuerdo, creo que se llamaba así, pero era el que decía que no se podían incluir entre sí los agentes, ¿no? Y vos dijiste, bueno, eso es polémico, me imagino que, no sé en qué estás pensando, pero entiendo que es polémico por dos razones. Una es porque es poco realista, supongamos, pero la otra razón en la que quiero hacer hincapié es que, digamos, uno piensa que yo tengo una intuición que creo que no es solo mía, que la posibilidad de influenciar en las opiniones de los otros es esencial a una democracia. Entonces, esa formulación de ese resultado, digamos, parecería estar en tensión, o parecería ser incompatible así formulado con otro tipo de motivación para la democracia, que es que haya deliberación, digamos, que tenemos el derecho de poder influenciar las opiniones de los otros a través del discurso. Entonces, mi pregunta, lo que decía, es si no hay alguna, porque vos mencionaste que hay muchos resultados primos, digamos, de Condorcet o cosas así, si no hay alguna manera de dar una motivación epistémica a la democracia en esa línea condorcetiana, pero que, no sé, pueda más o menos hermanarse con esta idea de liberar y poder influenciar a los otros, que también parece ser esencial, o no sé si esencial, pero importante para la democracia. Sí, bueno, gracias. Es un problema súper importante el que mencionas. Depende de quién agarres, te van a decir una cosa o la otra, porque en verdad es cierto que dentro de la filosofía política la escuela deliberativa es súper fuerte, quizás la más importante de todas, y esto va un poco en contra, si quiere. Yo te diría en verdad que no es muy compatible, la verdad, el resultado, si tenemos que ser honesto. Ahora, si lees lo que dicen ellos, te van a decir que sí es compatible. Pero siempre lo agarran por el lado de que la deliberación es como educarte, digamos. Si deliberar te hace como más capaz, entonces, si es un tipo de educación, entonces sí es bueno. Si es un tipo de influencia directa de forma como votar lo que yo digo, entonces no sirve de mucho la democracia. Digamos. La democracia, en este sentido epistémico, significa que cada uno tenga su propio criterio. Entonces, si hay influencia, el resultado va a ser como que no va a ser muy útil sumar gente. Sí, obviamente, si vos tuvieras como 3 personas muy capaces y todos votan a cada uno de esos 3, entonces vas a funcionar bastante decente la democracia, pero sería lo mismo que voten esas 3 personas. Pero no es muy útil. Digamos. O sea, se pierde un poco la gracia del teorema. Así que es un tema bastante complejo, pero yo veo acá que sí, que hay como una tensión difícil de saltar. Pero el espíritu es como un poco de Rousseau. Tendría que tener una asamblea que cada uno vote, pero que no influya. Así que de repente todos levanten la mano y está escrito en la misma época de Rousseau, ¿no? Y sí, es difícil de compatibilizar, es un problema importante. Gracias. Si algo es parte de lo que discutimos mucho tiempo, o sea que estás invitadísimo para seguir la discusión. Okay. Se divorcia, pero incorpora que eso es. Se divorcia, pero van a incorporar la hora. Yo creo que los deberían juntarse, pero no deliberar, sino cada uno votar algún tema. Yo siempre tengo. No, adelante, van al coordinador. Siempre tengo la misma duda, me parecería siempre para responder y me olvido. O sea, las fuentes igual no tienen que ser independientes, solo no tiene que haber deliberación, ¿no? Eso, claro, depende cómo lo modeles, ¿no? En general es independencia condicional a cierta situación de votación donde, por ejemplo, todos tienen acceso a las mismas fuentes de información, y eso es inevitable. Entonces, bueno, no sé si contestas eso, pero es parte del tema, ¿no? De cómo formular bien la condición de independencia. Ese es un gran problema, que no está del todo tratado en el propio Condorcet. Bueno, tenés, en fin,
tipo de refinamientos y intentos por hacer que esa propiedad tenga sentido formalmente. Y bueno, una manera que tenga sentido es decir que la independencia es condicional a algo, y hay que ver exactamente condicional a qué. Bien, para Leonardo también. Hay en estos textos clásicos de epistemología, Calper, Fagin, Moser, Rami, los operadores epistémicos son insensibles a cuestiones contextuales. En el sentido, porque vamos a dar un ejemplo para que quede claro, si yo sé que el banco cierra a las 13 y un día normal si me lo pregunta un amigo, pero si me lo pregunta mi esposa y ese día vence mi hipoteca, ya empiezo a pensar que tal vez, no sé si cierra a las 13. Claro, se ha avanzado por ese lado en agregar algo sobre los operadores epistémicos que capte los elementos pragmáticos de un contexto o jerarquizar grados de conocimiento o algún tipo de esas cosas. No sé si hace muchísimo que no veo nada de eso. Claro, yo no tengo la última bibliografía sobre, o sea, no sé si ha formalizado de esa manera pragmática. Los textos clásicos de epistemología epistémica obviamente no lo tienen. Porque son elementos pragmáticos o se pueden ver como elementos pragmáticos o contextuales. Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, entonces lo que cuenta como conocimiento ahí bueno, es sensible justamente a factores pragmáticos. O ahora, bueno, lo que está de moda es decir, bueno, está de moda, no sé, no está mal esa frase. Ahora que se discute mucho ahora, vamos a decirlo así, es moral encroachment, ¿no? O sea, es el encabalgamiento, no solamente encabalgamiento pragmático, sino encabalgamiento moral. Ok, y formalmente, ¿cómo lo resuelve? No tiene, hasta donde yo sé, no hay una lógica que recoja eso, supongo que se puede hacer. No, yo lo que puedo decir es... Tenemos intentos, sí, pero no es mainstream. No, que para mí, en algún sentido, de epistemología formal más clásica, últimamente, por lo que vengo leyendo, un poco de la noción de conocimiento ya lentamente no la están usando tanto, si quieren. Y hay análisis contextuales bastante interesantes sobre creencia, incluso sobre creencia justificada. Sobre eso se puede trabajar mucho más finamente, yo creo. Y bueno, tal vez, pero la pregunta no varía mucho, entonces, grados de fuerza de esa creencia, para sacar la palabra conocimiento, está bien o no. La palabra conocimiento, perdón que me meta, es la que también desapareció de nuestras preocupaciones que mencionaba Florencia, cuando el concepto que nos preocupaba más en ese momento era el de responsabilidad epistémica. Después de la discusión internismo-externismo, bueno, el conocimiento se quiere en externista, se lo gana, ¿sí? Si quieren. Pero entonces algunos nos quedamos con la cuestión de la responsabilidad epistémica. Entonces ahí se puede trabajar de muchas maneras, ¿no? Está bien, sí. Y el ejemplo lo que estamos haciendo nosotros ahora es trabajarla de alguna manera incorporando todo lo sucio. Sí. Sí, se podría cambiar de ejemplo, pensar en un votante que está por votar a un candidato con el que no acuerda del todo, pero considera tanto peor la otra opción que va ahí. No hablemos de conocimiento, pero hay algún tipo de... El contexto lo afecta porque si no, no votaría a ese candidato, si no tuviera el otro que es horrible para él. Sí. Lo que pasa es que ahí se mezclan varias cosas, ¿no? Sí, es no quiero decir, no está... También hay discusiones internas al grupo, ¿no? Sobre hasta qué punto... Vamos a traer un abogado. O sea, hasta qué punto siempre los argumentos epistémicos son los mejores a la hora de justificar reglas de votación. Yo no estoy muy convencida de que siempre, pero por ejemplo Sebastián Linares creo que sí. Bueno, ahí tenemos, me parece, una discusión. A veces realmente hay preferencia, entonces, y a veces es difícil, no está del todo claro determinar si tenés solamente preferencias o hay algo más. No, de acuerdo. Mi pregunta era si sabía la lógica epistémica había dado sus herramientas como para abarcar eso. Por ejemplo, sobre no. Si un candidato te gusta más u otro, si es mejor que otro. Bueno, hay un terreno resbaladizo. Una cosa es que te guste más que otra, otra cosa es que sea objetivamente mejor que otra. Otra cosa es
bueno, cuál es la información que vos tenés para sacar cualquiera de las dos diferencias. Sí, yo decía, votaría por A si no tuviera B. No votaría por A si no tuviera B. El voto sabe. Sí, eso se puede modelar para mí. Porque vos podrías tener, a ver, es un poco difícil de explicar porque es algo un poco técnico, pero la primera es algo interesante de epistemología formal comparado con algunas ramas de epistemología, no todas, que epistemología formal en general es bastante subjetivista, quizás al extremo a veces, por lo que viene en una tradición bayesiana. Entonces sí, puede ser tranquilamente que esté justificado para creer algo, pero te cambia un poquito el contexto y ya no está justificado, o cosas por el estilo. Pero el conocimiento es un poco más complicado, porque el conocimiento es una noción un poco más subjetivista. Pero con todo lo demás, todo lo que sea subjetivista se puede modelar bien. Incluso, pues, una cosa que se hace mucho últimamente es tratar de modelar este tipo de cosas con las particiones. O sea, la partición sería como las posibilidades que vos considerás en tu cabeza, ¿no? Entonces a veces puede ser que vos elijas tal cosa, pero alguien te haga considerar más posibilidades, o te haga partir tus posibilidades de otro modo, y digas, no, entonces esto ya no se da más. Ese tipo de cosas sí, en epistemología formal se pueden modelar bastante bien. Ok. Bueno, tenemos la última pregunta, antes del break. Yo sé que el tema se fue para un lado que creo que es más importante para el grupo, pero ahora me gustaría hacerte una pregunta. Si yo leí bien o no al comienzo, me pareció que citaste filosofía de la probabilidad y teoría de juegos. ¿Sí? Sí. Entonces, la pregunta era, por este lado, si ustedes han recortado eso a esta trama o toman algunos otros sectores. Digamos, estoy pensando en gente que ha trabajado esto desde distintos ángulos. Entonces, si ustedes toman esa cuestión más regional, adaptada a otros valores, digamos, epistémicos en general, o toman eso como un corpus para hacer modelos. ¿Está bien? Sí, yo hice dos cosas, ¿no? Primero hice una suerte de recorrida, de encadenamiento de temas, ¿sí? De manera que me parecía que era un encadenamiento natural, y ahí apareció la probabilidad como objeto de estudio en sí mismo, ¿no? Ahora, nosotros como grupo nunca nos dedicamos a estudiar. Nunca estuvimos una reunión entera, por ejemplo, hablando de filosofía de la probabilidad. Eso no pasó. Digamos, sí, inevitablemente, digamos, a la hora de hacer epistemología formal, usamos interpretación de la probabilidad, ¿no? Pero no nos enfocamos en discusiones sobre nosotros, ¿no? O sea, es cierto que esa fue parte del recorrido conceptual, pero no de las discusiones o de la producción del grupo. ¿Y en teoría de juegos? ¿Todo lo mismo? Sí. En teoría de juegos sí estuvimos un tiempo hablando de teoría de juegos. ¿Y ahora ha quedado de lado? Y teoría de juegos epistémica. Ahora, en estos momentos estamos más enfocados en teoría de la elección social, en particular de teoría del voto democrático, democracia epistémica. Pero bueno, está dentro del radar de cosas que nos interesan, así que podremos volver en cualquier momento a teoría de juegos. Bueno, y ahora tenemos un break, no vamos a votar, sino que el moderador. Quieran, hacemos un chip. Muy breve, cafecito y volvemos para charlar con la mesa sobre la teoría de filosofía. O no se... Cinco minutos de break. No es comparable a otras. Nora está conectada. Sí. ¿La viste? Sí. Pero entonces ahí esperan el chat. Un café y traer